¿Se han bendecido ricamente? Pocos amenes. ¿Sabe qué demuestra eso? Que usted no cree que Dios pueda prosperarlo. Cuando un siervo de Dios lanza una palabra, sean bendecidos ricamente, el que tiene fe en el Señor de que lo va a prosperar, dice amén, gloria a Dios. Su amén poquito, y no por juzgarlo, es que muestra que usted no le está creyendo al Señor. O que a veces ya hemos visto el tiempo y no hemos visto la mano de Dios. No venía a regañarlos, no he venido a bendecirlos. Pero a veces nos pasa, cuando creemos en el Señor y caminamos, como que no vemos la respuesta, como que algo falta, pero yo soy su hijo, pero es que la palabra dice que Él es el dueño del oro y de la plata, pero no veo la respuesta. Entonces uno dice con toda la fe, Señor te bendiga, amén. Es una frase tan poquita que es que tanto que le he pedido al Señor y no me ha dado lo que le he pedido. Es que llevo caminando tantos años en la iglesia y no he visto la respuesta. Pero el Señor colocó un tema hace unos días en mi corazón de que Dios sí quiere prosperarlo a usted. Dios sí quiere levantar su vida. Dios ha escuchado sus dolores allá en lo secreto y Él no es escaso. Él lo que promete lo cumple. Hebreos 11:1 todos no lo sabemos, pero dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y uno sí, esa palabra es para mí, me levanta la fe, me aviva. Pasa el tiempo y como que sí, amén. Así, no. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay una palabra del Señor para esta mañana que nos trae una palabra que oré mucho para que Dios me ayudara, y anoche aún no la tenía, ¿sí? No hallaba cómo armar ese rompecabezas. Es una infidencia, no lo conté en el primer culto ni en el segundo, tal vez porque aquí están mis pastores, lo puedo decir, no la encontraba. Y Señor, pero es que si tú no me das lo último, o sea, que por fin pudo el Señor ayudarme, no tanto a organizarla, no es que no era organizarla, sino que fuera como debe ser, un plato bien servido de parte del Señor. Así que le pido que me ayuden esta mañana en oración, porque pues voy a hablar el mensaje de Dios, no es el mensaje de la carne, sino el mensaje de Dios. Y el título de la enseñanza que tiene esta mañana es: el camino de la prosperidad es el camino de Dios. Repito una vez más, el camino de la prosperidad es el camino de Dios. Soberano Dios, amado Espíritu Santo, buenas tardes. Una vez más pongo mi vida en tus manos y la de la iglesia. Hoy vengo con temor y temblor para hablar tu palabra. Yo te pido que la reveles, que la sazones, que traigas un milagro allí en quienes la escuchan, aún los que la van a escuchar, Señor Jesús, por medio de las redes sociales. Bendícelos en el nombre de Jesús. Que esta palabra traiga un levantamiento de la fe, que reverdezca sus vidas y que traiga renuevo, Señor. Bendigo la iglesia, los servidores, esta casa y tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Sabe que hablar de prosperidad a veces no es fácil cuando usted está en un momento de formación? Hay doctrinas de pseudo iglesias que hablan solo de prosperidad material, y entonces se plantan en la prosperidad material, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a multiplicar, y Dios te va a dar, y te va a sobreabundar, y entonces mueven la emoción de las personas, y eso lo que hace es traer adeptos en la iglesia para que crezca, porque lo que necesitamos es plata. Pero hay otras doctrinas de la prosperidad que no hablan de eso, porque es muy trivial, porque es que no pidamos tanto a Dios, porque no le incomodemos, sino mantengámonos con lo que tenemos y lo que somos, y son extremos de la doctrina de la prosperidad. Y entonces quienes caminamos con el Señor anhelamos tener lo material, porque de hecho eso es lo que necesitamos para poder vivir también. O sea, no es pecado que en su oración le diga a Dios, anhelo esto, anhelo lo otro, quiero esto, pero a veces su misma oración no es elevada porque usted no cree que Dios le pueda dar, porque es que de pronto es muy trivial, y de pronto es que no me quiere dar Dios, pero entonces me mantengo con esto. Y a veces el pueblo de Dios debe conocer la palabra establecida sobre la prosperidad de Dios. Y puede que algunos estén caminando en una falsa prosperidad, o pueden estar confiando en lo que les parece. Entonces, algunos dicen que tener riqueza no es bueno porque eso nos puede apartar de Dios. Y entonces si Dios tiene un propósito en su vida y lo va a bendecir económicamente, usted no le va a permitir. Si Dios quiere darle a usted no sé cuánto dinero, cuántos millones, porque sabe que usted tiene un llamado de ser liberal en sembrar, entonces usted no lo va a recibir.
O por el contrario, usted no va a pedir para sus hijos sabiendo que usted necesita darle a sus hijos lo que deben tener. Entonces caminamos a veces en un mover emocional de la fe que engaña a las personas. Y las engaña porque entonces pareciera que Dios es un Dios tacaño, o que se escachó y bendijo a alguien. Pero no hemos entendido que la prosperidad de Dios es una prosperidad integral, es una prosperidad completa. Cuando colocó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, no los puso a sufrir, ¿o sí? Si usted lee el Génesis, no puso a Adán y a Eva a sufrir. Fue su desobediencia por la cual hoy estamos fuera de la gracia de Dios la que nos llevó a eso. Vaya, trabaje, vaya, esfuércese. Y hoy por Cristo, por la obediencia de un hombre, el Señor nos trajo a reconciliación con el Padre. Y hoy sí podemos estar bajo la gracia del Señor. Hoy podemos gozarnos de su bendición y de su abundancia. Hoy podemos ir sin pena a una oración con fe y decirle: Señor, no tengo para el mercado. Señor, no tengo zapatos, están rotos por debajo. Señor, no tengo para las pensiones. Entonces pareciera que el dinero para algunos es mal. Tener dinero es malo. No, es malo tener mucho dinero, mejor tengamos lo suficiente. Claro, esto lo habló un siervo de Dios. No me des mucho para que me aparte de ti, ni menos para que te reniegue, es verdad. Pero entonces tenemos que enseñar lo que la Biblia nos enseña sobre que Dios es Dios poderoso. ¿De qué sirve aquí cantar: Señor, glorifícate en nuestras vidas, Señor, tu presencia, si no le creemos? O si peor aún, en su corazón se anida un juicio contra Dios. Hay una pelea con Dios: Señor, ¿y por qué no me has bendecido? ¿Y por qué bendijo a tal persona y a mí no? Y es un lamento, es un lloro. Pero si usted cree que Dios es poderoso, Dios no es escaso. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor. El otro problema es que algunos sí han recibido dinero de parte de Dios, pero confían en el dinero y no en Dios. Entonces cuando eso ocurre en una persona que Dios le ha bendecido, hace lo que quiere. ¿Cómo tengo dinero? Es que Dios me ama y mire cómo me respalda, entonces yo hago lo que a mí me parece, y está jugando con la bendición de Dios. Está jugando con lo que Dios le ha dado. Sin embargo, Dios nos da porque tiene misericordia. Entonces surge la pregunta para el pueblo de Dios: ¿de dónde viene la prosperidad? ¿De dónde viene su prosperidad entonces? Y si viene de Dios, ¿por qué algunos no le creen a Dios? Porque algunos dudan del Señor y de su palabra. Y déjeme decirle, y con todo respeto lo digo, pero creo que eso sí ofende a Dios, que no le creamos. O que tengamos en el corazón una raíz allá metida: es que Dios no me bendijo, Dios no me ha dado la esposa que le he pedido, el esposo que le he pedido, el negocio que tanto le he clamado, Dios no me lo ha dado. Así que acompáñenme por favor en esta palabra en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 58, versículo 11. Isaías capítulo 58, versículo 11. Si usted mira ese capítulo, habla del verdadero ayuno y habla de los siervos del Señor, y habla de que el verdadero ayuno es perdonar, es quitar las ligaduras de opresión, es ser justos, todo eso. Pero más que todo habla de relación con Dios. Y en el versículo 11 hay una promesa para el pueblo de Dios que dice, dígalo conmigo: Jehová te pastoreará ¿cuándo? Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gloria a Dios. Leámoslo otra vez en primera persona: Jehová me pastoreará siempre, y en las sequías me saciará mi alma y dará vigor a mis huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca me faltarán. Gracias por la hermana que tuvo fe y dijo eso. ¿Sí ve que hablar de prosperidad no es fácil? Cuando no se ha entendido el poder de la palabra de Dios. Iglesia, ¿sabe qué dice el Señor? Que lo pastoreará siempre. ¿Quién escribió el Salmo 23:1? Bueno, hay una nueva inscripción para discipulado. Los que están ahí sentados que no saben quién escribió el Salmo 23, así que por favor anímense, es bueno aprender la palabra del Señor. David escribió el Salmo 23:1, que tiene poder para quienes creen en el poder de la palabra del Señor. Y también escribió el Salmo 51 cuando reconoció que había pecado, que había mandado matar a Urias Heteo, pero se arrepintió.
Usted lee el Salmo 51 y mira cómo la gloria de Dios ahí dice: Señor, perdóname porque te fui infiel. Señor amado, no mires mis rebeliones, Señor. Y escribió juntos salmos, bueno, entre otras cosas muchos. Pero ¿saben quién crea en la prosperidad? El rey David. Todos los siervos del Señor que han caminado en la palabra y en la Biblia han pasado procesos de formación, pero han visto la gloria del Señor. Y entonces el rey David dijo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero él entendía que si él es el pastor, él era oveja. Y si era oveja, caminaba dentro del camino de la gloria de Dios. ¿Cómo así que yo soy oveja del Señor y ando por allá brincando en otros lados? ¿Cómo así que yo sigo el camino del Señor y no le creo? Y aquí está hablando de que Jehová te pastoreará siempre. ¿Sabes qué es pastorear? Ayúdeme, iglesia, ¿qué es pastorear? Guiar, nada más, cuidar, alimentar, apacentar es alimentar, que dependemos de su palabra. Eso se llama que Él me pastoreará. O sea, si usted está caminando en el reino de los cielos, aquí en la tierra, en el camino de Dios, Dios le va a dar palabra de bendición que va a levantar su fe. Si no fuera así, entonces haríamos una reunión solamente de hombres y de mujeres hoy. Pero como nos trae la palabra del Señor, hay una promesa que es que Él me pastoreará. Mire otra promesa: en las sequías saciará mi alma. ¿Sabe que cuando está uno en problemas y no tiene palabra, su alma se adolece? Su alma chilla, su alma llora, tiene berrinches, y es contra Dios, y es porque aquí, y es porque allá. Pero Él habló de que saciaría tu alma, quitaría la amargura, quitaría la soledad, quitaría el desánimo, el desaliento. Y sabe que caminar con el Señor en sus propósitos tiene un proceso de formación, pero es cuando vemos su gloria, cuando vemos que Él sostiene nuestra casa, cuando no nos falta nada, cuando hay provisión. A veces la gente mide su bendición y su espiritualidad, la mide por la plata en el bolsillo, por las cadenas de oro, por los vestidos de marca, por los zapatos aquí y allá. Eso no mide la espiritualidad. Lo que mide la espiritualidad de una persona próspera es que crea la palabra del Señor, que día tras día ve su gloria en lo que hace, no se conforma con lo que tiene y confía en lo que tiene, sino que pone su mano todos los días en oración en las manos de Dios, y su familia también, y ve el testimonio suyo. Entonces Él prometió que en la sequía de su vida personal saciaría su alma. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice el Señor, pero es de espíritu. Entonces cuando yo camino con el Señor en su llamado, camino es espiritualmente. Sé que vengo con dificultades, sé que hay situaciones difíciles, pero mire que además prometió sanidad. Y dije así acá: y serás como, ¿qué? Y dará vigor a tus huesos. O sea que si vemos que la prosperidad es integral, también es en el alma, es en sus huesos, ¿cierto? Espiritualmente recibirá la palabra de fe, pero que usted pueda decir: Señor, voy a orar porque estoy enfermo de gripa, voy a orar porque tengo tal problema, voy a creerle a Dios porque por sus llagas fuimos curados. Entonces mire que los dos extremos que vimos de la doctrina de la prosperidad alejan al hombre de la verdadera prosperidad de parte de Dios, y la alejan porque la convencen de que deben recibir dinero, de que deben recibir lo material para ser bendecidos. Entonces quien juzga a otro: uy, esa hermana como es de bendecida, mire, tiene tantos negocios y tanta plata, y mire cómo ha viajado, es bendecida porque tiene plata. Y si es desobediente y se juega con el templo de Dios y se revuelca en el pecado, ¿eso será prosperidad? Entonces no es la plata, iglesia, pero sí la plata se requiere, el dinero se requiere. Es que también tenga sanidad en sus huesos, es de que te quite toda raíz de amargura en su corazón y pueda perdonar a quienes le han ofendido. Que no mire con perfeccionismo su hogar, sino que tenga flexibilidad para orar al Padre para que guíe su hogar. Eso es. ¿Y cuál es el producto final de una persona próspera? Leamos el mismo versículo: y serás como huerto de riego. ¿Usted ha visto un huerto de riego? Se mantiene verde, se mantiene a toda hora creciendo, se mantiene multiplicando. Ese es un huerto, que su vida sea próspera porque se ve que multiplica, se ve que no está escaso, se ve que avanza, se ve que le cree a Dios. Pero déjeme decirle que antes de conocer al Señor no éramos prósperos, estábamos arruinados espiritualmente, allá perdidos en el mundo, allá perdidos en el pecado, en la enfermedad, en la pobreza, en lo que sea. Y Dios nos alcanza con misericordia y nos trae con algodones de amor, nos va sanando el alma, ¿cierto? Nos va ayudando, nos levanta en fe, nos provee lo que necesitamos, y hoy podemos decir: somos salvos en el nombre de Jesús. Tenemos nuestro nombre en el libro de la vida. Que usted sea un manantial de aguas para que otros sean bendecidos, porque es que la prosperidad de Dios no es una prosperidad avara, iglesia. Si Dios te está dando, es con propósito. ¿Para qué? Señor, ¿para qué me dice esto que tengo? ¿Para qué me dice esta familia que tengo? ¿En qué te puedo servir?
Pero a veces nos enseñamos solo a recibir y acumular y a recibir y acumular, y es dame, dame, pero nunca damos nada a los demás. Nunca se lleva a un mercado a una persona, nunca se lleva una palabra. ¿En qué te puedo servir? Como dijo Isaías, heme aquí, envíeme a mí, Señor. Estoy agradecido, lo que tengo es tuyo. Y es cuando la persona entiende, como David, como el rey David, que es mayordomo de lo que Dios le haya dado. Que usted pueda decir, yo tengo un buen empleo, tengo un buen negocio, tengo un empleo bien, Señor, soy tu mayordomo. ¿Qué hay que hacer? ¿Usted ha hecho esta oración en su casa? ¿Usted ha ido, Señor, al secreto? Si usted le pide, ¿en qué te puedo servir? ¿A qué me llamaste? ¿Cómo puedo ayudar a tu obra, Señor? Pero a veces no hemos sido formados ahí porque no solo pedimos, dame, como ovejas, dame, y no está mal porque finalmente el Señor nos da. El Señor nos da, si no le sirvamos, Él nos sigue dando todos los días. Pero esta promesa va dirigida al pueblo de Dios. Esta palabra de Isaías 58:11 es para quienes caminamos en su dirección. Es para que todos los días vemos que ese manantial corre en nosotros por su Espíritu Santo, y que podemos visitar una familia, y que podemos predicar, y que podemos abrir la casa para grupo de pesca o casa de pesca. Eso es el que intercede por los demás, por su familia que está perdida. Ese es el manantial que corre en aguas. Pero a veces pensamos que la prosperidad de Dios es acumule y acumule y guarde y no gaste. Y a veces que la gente le pide provisión para comprarse ropa y la recibe y no la compra. Ay, no la puedo gastar porque es que se me falta. Pero no le creyó a Dios. No que malgaste, ¿no? Porque usted va a orar y usted se puede comprar no sé qué, se me ocurre pensar, un televisor grandote, y ora al Señor, Señor, me gusta este televisor. Dios te puede decir sí o te puede decir no. Porque en la oración ahí en el secreto te dice, acuérdate de la universidad de tus hijos, acuérdate que debes pensiones, acuérdate que faltan ropa de tus niños, y ¡pum! Usted diga, entonces Dios no me ama porque no me dejó comprar, ¿no? Claro que lo ama. Le estás guiando para que haga lo que debe hacer. Pero a veces nosotros los cristianos nos volvemos como cristianos que nos da pena pedirle al Señor, o que Dios no nos pueda dar, o que solo le da a algunos. Claro, usted va a decir, es que como fulano tiene, Dios le da más. Pero Dios, cuando va a hacer un milagro, mire, así, fan, lo hace no por tiempo, sino por... Pero hay que acercarse a Dios creyéndole. Miremos un ejemplo de esto en Josué capítulo 1, versículos 6 al 8. Josué capítulo 1, versículos 6 al 8. ¿Usted conoce la historia de Josué? ¿Usted conoce el llamado de Josué? Para los que no lo conocen, les informo, les recuerdo, les hablo que Dios llamó a un pueblo para bendecirlo, lo llevó al desierto para formarlo, y están a punto de entrar a la tierra prometida de Canaán. Pero Moisés, el siervo de Dios, ya murió. Y entonces el Señor mismo llamó a Josué, a un guerrero, a un valiente en la fe, y le dice eso en el versículo 6. Le dice el Señor mismo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría. ¿Sabe? Llama a un valiente a decirle que se esfuerce y sea valiente. Y como, ¿por qué? Si es que acaso que no era valiente, es que había peleado las batallas, pero es que le tocaba ahora afrontar la dirección del pueblo de Dios y meterlo a la tierra que le iba a dar. Y entonces le dice a él, a su espíritu, le dice, mire Josué, yo te amo mucho, yo hice tu trabajo, has estado con Moisés, has sido fiel, han hablado muy bien de ti, pero ahora te mando que te esfuerces y seas valiente. Mire el versículo 7 otra vez. Diga, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué? Dígalo conmigo, prosperado ¿en qué? En todas las cosas que emprendan. Gracias, Patricia. A veces somos neotestamentarios, pero aquí hay una promesa del Antiguo Testamento, donde el Señor mismo le habla a Josué, le va a tocar ser valiente. Dígale que está a su lado, le va a tocar ser valiente, le va a tocar ser esforzado, porque la doctrina de la prosperidad es que yo hago parte de la bendición y soy esforzado y soy valiente.
Si Dios te va a dar un nuevo empleo, una nueva empresa, se va a dar un nuevo negocio, una nueva familia, te va a pedir que seas esforzado y valiente. Y para aquellos que quieren casarse o se van a casar, Dios nos llama a ser a los esposos y esposas esforzados y valientes. Muy valiente. Yo creo que el pobre Josué diría: uy, usted me las pilló, se dio cuenta que soy débil, que no tengo fe, porque me llamó, yo soy un guerrero. O sea, aquí estamos hablando no de cualquier persona, sino de Josué. Y usted me puede decir: pero es que eso era Josué, un llamado de Dios. ¿Acaso Dios no hará en usted cosa nueva? ¿Acaso no lo podrá levantar como pastor, como siervo de Dios, como ministro? ¿No lo podrá enviar a las naciones? Porque dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar. ¿A quiénes? A los sabios, a los ricos, a los entendidos. Entonces usted puede venir a la iglesia todos los domingos, pero puede estar perdiendo el plan de Dios en su vida. Puede estar caminando en lo que a usted le parece o considera. El diablo le habla a usted, a él sí le creemos. No, usted nunca va a prosperar, usted nunca va a salir adelante, muérgano, bueno para nada. Y usted dice: sí, yo soy bueno para nada. Y no le creemos a Dios. Pero dice la palabra que de lo vil y menospreciado. Entonces Dios tiene que levantarnos, primero sacarnos de la cárcel del menosprecio, sacarnos de la ruina espiritual, levantarnos con gozo y hacernos más que vencedores por medio de Cristo, obviamente. Versículo 8, hay otra recomendación: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Todo saldrá mal. ¿Bien? Que yo no estoy viendo aquí, yo no sé, yo veo borroso. No le quiero mover la emoción a usted de que: ay, sí, y ahora somos bendecidos. Quiero decirle que usted crea en el Señor. Quiero decirle que Dios no tiene escogidos solamente o preferencias. Dios no hace acepción de personas. Pero a veces usted mismo le ayuda al diablo, no avanza, no se disipula, no ora al Señor, no medita en la palabra. ¿Cómo va a ir un milagro de Dios? Como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Romanos 10:14 dice que la fe viene por el oír, o es por el oír, y lo oír por la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo así que la palabra me enseña que debo buscarle de todo tiempo? Pero usted está ya apaciguado, ya está achantado, ya está ensimismado, no ha visto la gloria de Dios. Aquí escogió a Josué, escogió a Moisés, pudo haber escogido a Abraham, que venía de un pueblo pagano, no estaba aquí, pero miremos a Abraham, venía de su padre Taré, del paganismo, y lo llamó. Y Abraham cogió sus negocios, su mujer, sus sirvientes, camine a ver. Y después Dios lo glorificó, Dios lo bendijo tremendamente. Es el padre de la fe, porque en él hay un proceso obviamente de salvación, claro, todo ese linaje. Pero yo solo estoy aquí parafraseando lo que veo en esto. Iglesia, en la vida, todo esfuerzo tiene recompensa cuando se acompaña de determinación y perseverancia de la mano de Dios. Repito nuevamente: en la vida, todo esfuerzo tiene una recompensa cuando se acompaña de determinación y perseverancia, pero de la mano de Dios. O sea, si usted se queda sentado o quieto, bueno, pues puede que lo llamen, sí, pero realmente uno, cuando va a ver la gloria de Dios, se mueve también. Avanzan creyéndole a Dios. Camina: Señor, si tú me vas a dar ese empleo de un mínimo, me voy para allá, porque allí tú me pondrás, porque tú me vas a levantar. Señor, si abres esta puerta, no la menosprecio, porque tú eres mi sustentador. Señor, si no tengo sino arroz con huevo, muchas gracias, porque hay que comer en mi casa. Señor, si no tengo la ropa de marca, algún día la tendré. Pero a veces no, nos acomodamos y ahí y lloramos, y es el lloro interno, una oración llorona ahí: y gracias, Señor, por mi camita. Es una queja avanza diaria con el Señor, y Él quiere darle lo mejor de lo mejor, pero no agradece lo que tienen hoy. ¿Cómo le va a dar más a usted si el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá Dios? Y no quiero moverle a usted la emoción, porque no es mi plan de parte del Señor, sino que entendamos que Dios sí quiere prosperarnos a su manera, no a la que yo creo o considero. Y nos volvemos como muy triviales, y entonces anhelamos cosas o no pedimos nada. Pero quiero que usted vaya a una promesa del Señor para el pueblo de Dios en Deuteronomio capítulo 28. Casi no la tocamos porque como es tan antigua. Usted puede decirme: pero Pastor Juan, es que esta palabra es vieja, anticuada, del Antiguo Testamento. Eso no predique eso, que eso quedó atrás. Pues yo tuve que orar mucho para poder traer esta palabra del Señor.
Hebreos capítulo 13 versículo 2 dice que el Señor es el mismo ayer, el mismo hoy y ¿cuándo? Entonces su palabra no es añeja, ¿o sí? Si usted la añeja es su culpa, no es la culpa del servidor. Y aquí hay una promesa del Señor. Recuerden que el pueblo de Israel estaba a punto de recibir su tierra por heredad. Había caminado en murmuración, desobediencia, rebeldía, idolatría, hablado mal de Moisés, de Aarón. Pero cuando Dios le dictó a Moisés la palabra, le dictó ordenanzas. Porque cuando usted va a ser bendecido, Él le da a usted ordenanzas, mandamientos, estatutos, preceptos. Déjeme decirle, iglesia, que a veces abusamos de la prosperidad y la gracia de Dios y caemos en el error doctrinal de pecar. Como Dios me perdona, como Dios me dio esto, si Él conoce mi corazón, yo le amo de corazón. Hipócritas. ¿Sabe? Jugamos con la lonchera que Dios nos dio. Versículo primero de Deuteronomio 28. Amén. ¿Todos conmigo? ¿Tienen sueño? ¿Tienen frío? ¿O traemos tinto? Si quieren traemos tinto, valiste 500 pesitos o 600, yo no sé cuánto vale ahora el tinto. Dice esta palabra que es muy hermosa, dice en el versículo primero: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. ¿Dónde? Sobre toda la... Sí, le hablaba un pueblo, al pueblo israelí. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, o sea, le van a golpear, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Miren conmigo: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Usted le da a Dios gracias cuando sale de la casa y vuelve a ella? ¿Se agradece a Dios? Malagradecidos. A veces no agradecemos, llegamos y estoy cansado, ¿qué hay de comer? Uy, que ya tan pesado. Pero usted puede salir de la casa y no volver. Pero a usted Dios lo ha guardado, lo ha protegido, lo ha guiado. Pero aquí está diciendo: bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará ¿a quiénes? A tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres ¿qué? Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si usted le dio a Dios una empresa, valórela. Si a usted le dio un trabajo, valórelo. Si le dio familia, valórelo. Si le dio zapatos de 50,000, valórelos. Si le dio de 100,000, valórelos. Sea agradecido con Dios. Pero a veces no queremos que Dios pueda prosperarnos porque fuimos formados que si no tenemos marcas a millones no somos bendecidos. ¿Y qué de la fe? ¿Y qué de la palabra? ¿Y qué de la formación? ¿Sabe qué es bendición? Eso viene de la palabra hebrea que casi siempre se traduce como bendecir, que es barak, que puede significar alabar, felicitar, saludar, hablar bien. Si yo te digo, o sea, Giovanni, Dios te bendiga, es porque yo creo que el Señor te va a bendecir. Pero ha cogido muletilla de la gente, de todo el mundo: Dios te bendiga. Conozco un par de mujeres que viven juntas y se aman y todo, y Dios te bendiga. Y yo no, digo, ¿cuál es su Dios? Porque no le puedo decirle a todo amén. De la fuente donde viene la bendición es donde yo creo. Y la palabra que Dios nos da es para bendecirnos porque es la promesa del Señor. Si Dios le dijo a Josué: te mando que te esfuerces, seas valiente, y se lo dijo él mismo, le dijo: no sea parte de tu boca este libro de la ley. Cuando yo soy próspero, mi boca declara bendición. Soy bendecido, soy prosperado, vivo en victoria, tengo luchas, tengo situaciones, pero soy bendecido y obedezco al Señor en su camino. No ando como el pájaro que pica aquí, que pica allá, y entonces no, ando en sus caminos. Pero cuando yo sé que Dios me va a bendecir, espero pacientemente, como el Salmo 40 me enseña. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración. Uno diría: un momentico, pero ¿cómo así que oyó mi oración? O sea, que antes no me la oía. Pues iglesia, cuando usted ora sin creerle,
qué pena, yo no puedo hablar, sino, no le creemos. Uno va a orar, Señor, si quieres darme esto, y como que usted no duda, y como que mira al techo a ver si lo ve por ahí. Pero cuando la oración sube por fe al reino de los cielos, es cuando me inclinaré a ti. Es que orar es fácil, hablar es fácil, prometer es fácil. Pastor, yo le prometo que me portaré bien en la iglesia. Pastor, yo le prometo tal cosa. ¿Y qué? Palabras, palabras y palabras, como una canción por ahí. Pero cuando estoy en la presencia del Señor, digo, Señor, si tú me dices que esté atento a tu voz para cumplir todos sus mandamientos, lo cual no lo podemos hacer, eso es verdad. Ninguno aquí puede cumplir ningún mandamiento. Pero en Cristo somos completos, porque los cumplió. Entonces la esencia de ser cristiano es que, Señor, Padre, guarda mi carne. Señor, quiero andar en obediencia. Señor, quiero agradarte porque tú eres mi Salvador. Hoy tenemos la cena del Señor. En memoria de lo que hizo en la cruz del Calvario la hacemos. Entonces tomar la cena no es por tomar ahí, bueno, como el ritual. No, Señor, gracias. Algunos lloran, yo lo sé, gracias porque yo merecía la cruz. Y internamente hablan con el Señor. Y el Señor se agrada de su verdad. Se agrada que le digamos, mi carne me está ganando, no sé qué hacer, Señor, ayúdame. Se agrada que le digamos, Señor, no confío en ti, ayúdame a que yo pueda creerte a ti más y más. Hay algunas personas que se creen sabias y pueden gobernar su hogar. Craso error, confiar en sí mismos. El que confía en Dios dice, Señor, encárgate de mi hogar, encárgate de mi familia, ayúdame a ser buen testimonio, que yo no te desagrade, que yo sea fiel en lo que tú me has hablado. Esa es la verdadera prosperidad. De allí que el Señor cuando habló en Mateo 6, que dijo, el Señor está con los apóstoles ahí, los servidores, Él está ahí en la iglesia, ahí oyendo palabra, y les habla con ejemplos tan sencillos como vestirá como la flor del campo, como el pájaro que nunca aguanta hambre. Pero en el versículo 33 le dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos, tranquilos, todo lo demás se va a añadir. Es cuando la bendición nos alcanza, es cuando la bendición te golpea la puerta de la casa. Es cuando tú estás siendo esforzado y valiente y estás caminando lo que Dios te dijo y estás yendo más allá, buscando más allá, porque Él se encargará de hacerlo. O sea, usted hace lo posible, estudiar, que sus hijos estudien, trabajar, ahorrar, sembrar lo que Dios te ha colocado a sembrar, pero lo demás lo hace el Señor porque así es Dios. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces bendecir es hacer una solicitud a Dios para la concesión de un favor divino. Si usted va a decir, Señor te bendiga, si usted a su hijo lo bendice, es porque usted tiene con Dios una conexión directa. ¿Sí? Señor, bendigo a mis hijos en tu nombre, porque tú los puedes proteger, tú los puedes guardar, tú los puedes cuidar, tú los puedes levantar en fe, tú me puedes ayudar en mi casa. Es eso. Pero desafortunadamente el evangelio se ha tan pervertido y publicitariamente se hacen campañas de que usted da mucha plata, Dios le va a multiplicar eso. Entonces cogen a Dios como si fuera una máquina de dinero y yo voy a pactar con Dios y Él me va a dar todo lo que le pido porque es que la emoción me lo movió y mi alma me lo dice. Bueno, su alma se lo dijo, pero su espíritu camina en obediencia, camina en santidad, camina lo que Dios le ha mandado hacer. Mucha gente dice, sí, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, dame esto. ¿Y es verdad? ¿Dios es el dueño del oro y la plata? Quedan en duda. Miren conmigo el Salmo 50, acompáñenme por favor. Salmo 50, versículo 10 al 12. Salmo capítulo 50, versículos 10 al 12. Y cuando lo tengan, digan amén. Amén. O digan amén. Bueno, muy bien, ovejas del Señor. ¿Todos conmigo? Dice el versículo 10: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales son en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo. ¿Y qué? Y es verdad, Dios es el dueño de todo. El Hijo de Dios que camina en mayordomía dice, Señor, tengo este negocio, es tuyo, ayúdame a administrarlo y a darte lo que es tuyo. Porque entonces te va a quitar eso que traigo el diezmo como si se desprendiera de usted y lo trajera aquí. ¿Me van a entender?
Si el administrador de Dios, el mayordomo de Dios sabe que Dios le ha multiplicado, le ha bendecido y le ha sobreabundado en gracia y depende de Dios, le devuelve a Dios: Señor, tú me has dado todo eso, esto es tuyo, es para tu obra. Porque entonces Malaquías 3, que es una exhortación, nos dice: haya alimento en mi casa y probadme en esto ahora. Traigan los diezmos a mi casa, al alfolí. Y mucha gente dice: no, pero es que, porque creen que como es suyo, ¿cierto? Entonces no lo damos, o nos cuesta darlo porque razonamos. Pero cuando yo soy un hijo de Dios, soy prosperado de la manera de Dios, sé que Él me ha dado todo lo que tengo, pues le devuelvo lo que es de Él. Acá hay hermanos que dicen que están en empresas de Dios y dan lo que es de Dios. Yo los conozco. Apartan lo que es de Dios: Señor, esto es tuyo. Porque lo que Dios elimina en los hijos de Dios es la avaricia. ¿Sabe por qué nos cuesta dar dinero? Porque confiamos en el dinero, valga la redundancia. Porque creemos que si no lo tengo, entonces no soy próspero, no soy bendecido. No le creo a Dios y eso ofende a Dios. Lo ofende porque muchas veces Dios quiere multiplicarnos, pero cuando hay eso allá guardado, pues se demoran las cosas. Lo mismo dice el Salmo 24, 1 y 2. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sabe? Segunda de Corintios 1:20 hay una promesa del Señor que dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, cuando predicamos el evangelio de poder, de prosperidad, estamos llevando al creyente a que camine como Dios quiere que camine, en rectitud, que sus áreas de la vida sean prósperas, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, económicamente, profesionalmente, que todas sus áreas sean prósperas. Hay muchas denominaciones que no llevan a la gente a creer que Dios puede darnos, no queriendo decir que a todos nos va a dar lo mismo, porque entonces diríamos: no, ni todos seremos ricos, ni todos seremos, no. Pero cuando el Señor quiere bendecirnos, nos prueba. Muévase usted primero, dé el paso de fe, métase a la universidad, mire su casa, haga lo siguiente. Y después hay muchos hermanos que uno los ve bajoneados en fe, bajos de nota, como dicen por ahí, no le creen a Dios, pero a veces ya no lanzan la palabra porque han perdido ese tiempo, porque no han visto la respuesta del Señor. Pero no han aguantado hambre, no se han enfermado, no han perdido sus posesiones, han permanecido fieles. Y usted me puede decir: pero Pastor Juan, es que esta palabra es del Antiguo Testamento, entonces, y yo somos Nuevos Testamentos y Nuevo Pacto. Pero la palabra, como leíamos en Hebreos 13:2, el Señor es el mismo ayer, el mismo hoy. Él no va a cambiar, Él no va a mutar su palabra. Entonces miremos a Efesios capítulo 1, versículo 3, tenga la bondad, me acompaña. Efesios capítulo 1, versículo 3. Muy conocido el versículo, muy entendido por algunos hermanos, pero hay un título que dice ahí. ¿Qué título dice? ¿Bendiciones qué? Digan conmigo, ¿cómo? Espirituales. Espirituales. Iglesia, su bendición, claro, primero es espiritual y después se materializa. Cuando usted está orando al Señor, cuando está con el Padre, usted está en su presencia. Y cuando usted está pidiendo la protección, la bendición, la sabiduría y el conocimiento, está tocando el cielo para que obre el Señor y haga lo que Él sabe hacer. Entonces uno mira Deuteronomio 28, usted está caminando en obediencia, se equivoca, pero pide al Señor perdón. Pero el Señor está haciendo a su favor lo que sabe hacer, que es bendecirlo, que es prosperarlo, que es ayudarlo. Pero déjeme decirle que a veces el error que cometemos es que oímos la voz del diablo. El diablo te puede parafrasear Deuteronomio 28: nunca serás próspero, aunque ande en obediencia. Nunca te alcanzarán las bendiciones, tienes que esforzarte más. Nunca el Señor te va a llenar tu cocina de buenos alimentos, nunca te va a dar lo que necesitas. Y entonces el cristiano se la cree y ya no ora, sino ora porque le guíe, porque le ayude y porque lo guarde, no más. Pero no estoy diciéndole que se emocione a pedirle a Dios, pero si el Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, es un complemento de proceso de bendición. Primero orar: Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos pongo este negocio, estas telas, mi empleo, Señor amado, ayúdame a ser próspero como lo hice con José, porque mire que José fue próspero.
el hijo de Jacob, fue próspero. Y entonces usted cuando estaba orando, ahora sí busque, ¿cierto? Y halle. Dios siempre nos empuja a la bendición, Él mismo nos lleva a la bendición. Entonces léalo conmigo por favor, versículo 3 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es la doctrina de la elección. Pregúntese, ¿por qué Dios me eligió a mí? Pregúntese. Es una honra que usted está aquí en la iglesia para Dios, porque a usted lo escogió, porque lo trajo aquí a la iglesia, porque lo llamó al ministerio, porque lo está formando, porque lo demás será añadido. Entonces el guerrero de Dios, el valiente del Señor, el esforzado y valiente, le cree y camina en obediencia. Pero su bendición no viene de lo material. Ese es el problema, que a veces en el alma oramos y entonces creemos que ya está lista nuestra bendición porque es en el alma y en lo que yo veo. Mientras que es en el espíritu, primero creo a su palabra y ya, y descanso. Señor, tú lo dijiste, yo lo creo, seré prosperado, tú me vas a bendecir mi vida para que sea fuente de bendición para otros. Eso es fuente de bendición, ¿o no? Porque qué tal que yo le pida, pastor, padre, dame 300 millones de pesos para un apartamento y los guarde y me enaltezca. Y no sea un lugar de oración, un lugar de bendición, un lugar de esto. ¿Sí ve que todo tiene un propósito de Dios? Señor, tengo esto en tus manos, tú me escogiste. Señor, el tiempo avanza rápidamente, yo quiero servir en tu obra, me meto al discipulado. Es ahí donde se forma el llamado. Porque en el discipulado hay que hacer tareas, hay que hacer trabajos, que su músculo, que es el cerebro, aprenda a leer la palabra, aprenda a escudriñar, aprenda a plasmar, a escribir y traiga el proyecto. Entonces es un proceso. Pero Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ser salvos ya es una bendición abundante. Que usted diga, ya tengo mi nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios por eso. Que si parto de la tierra, bueno, Señor, a tu encuentro iré. ¿Usted lo ha pensado? Es una bendición poderlo hacer. Pero es una doctrina de la elección. ¿Sabe? ¿Sabe por qué somos bendecidos y somos prosperados en Cristo? Usted sabe lo que es que el Rey de Reyes y Señor de Señores dejó el trono y bajó a la tierra para hacerse el hijo de un carpintero y bendecirlo a usted y a mí. ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado que se humilló hasta lo sumo para que lográramos haber una reconciliación con el Padre y fuéramos perdonados? ¿Ha pensado que le costó, tuvo que ser mucha fe, que le goteaba gotas de sangre, de saber que lo que le venía el ir a la cruz del Calvario, los golpes, el maltrato, la humillación de aquellos que Él mismo sanó? ¿Sabe? Cuando estamos desobedeciendo a Dios es lo mismo, es como darle un puñetazo a Dios después de que me perdonó, después de que me levantó y que me sanó. Mire conmigo 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Mire que esta palabra del Señor viene de parte de Dios para el pueblo, para la iglesia de Corintios, que es una iglesia muy próspera, con dones, con unción, pero que estaban manejando un poco el pecado también. 2 Corintios 8, 9. ¿Sí? Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Tienen sueño? Los veo desanimados. Dice la palabra, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? ¿Siendo qué? Para que vosotros con su pobreza ¿qué? No diga soy pobre. Pobre fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Se hizo pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos. Es más, la maldición de la pobreza se la llevó en la cruz del Calvario. La enfermedad se la llevó en su cuerpo con cada latigazo que rasgaba su piel. La corona de espinas que le colocaron para declararlo rey pobre, es para que usted fuera levantado. Entonces mire que usted tiene una posición de reino de los cielos aquí en la tierra. Una posición que me obliga y que me ayuda a caminar dentro del plan de Dios y el propósito de Dios. Una posición que solamente Dios puede darnos a quienes caminamos y a quienes creemos en su palabra. Entonces, miremos Génesis 39. Voy a darle un testimonio. No voy a hablar yo, va a hablar el Señor por un testimonio. En Génesis capítulos 39, versículos 2 al 3.
Usted puede pensar una cosa, usted puede decir, Dios solo me dio este trabajito, Dios solo me dio este carrito, Dios solo me dio esta casita nomás, esta panadería nomás. Pero mire lo que pasó con José. Miren, José es el 11º hijo de Jacob. Y José, Dios le hablaba en sueños y los contaba. Y los hermanos mayores tuvieron envidia y dijiste, ¿qué tal? Y planearon matarlo, pero no lo hicieron, sino lo escondieron en una fosa. Y fue encontrado por unos mercaderes y fue llevado como esclavo a Egipto. Entonces sufrió también las maduras. Lean conmigo el versículo 2. Mas Jehová estaba ¿con quién? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, Potifar, que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía ¿qué? Yo no me imagino a José allá sufriendo, ay, estoy aquí como esclavo, haciendo la cocina, cocinando, llevando una cosa a la otra. Ay, este salario de un mínimo que me puso Dios aquí. No me lo imagino haciendo eso. ¿Sabe por qué Dios le prosperaba? Porque conocía el corazón de fe y de obediencia de José. Porque ya él tenía un propósito de Dios. Y entonces era para testimonio de los incrédulos. Aquí vemos que Potifar decía, uy, el Dios de José, yo quiero conocerlo porque mire cómo lo prospera. Qué bueno que digan de usted que tiene fe y cómo todo lo que hace es prosperado. ¿Se me va a entender? Porque la prosperidad es integral. Que usted pueda decir, Señor me lleva a llevar su palabra, voy a ir porque hay uno que va a ser salvo. Señor me ha dado eso para sembrarle a otra persona y mostrar el testimonio de Dios. Entonces la prosperidad tiene que ver con la multiplicación. Usted y yo somos parte de la bendición de Dios. Usted y yo somos enviados por Dios para que hagamos su obra aquí en la tierra. Entonces, tanto a José como a Josué como al rey David, Dios tuvo con cada uno un trato diferente. Lo que combina de todas las tres cosas es que siempre los mandó a ser esforzados y a ser valientes. ¿Usted tiene hijos también? ¿Ha orado por sus hijos? ¿Le ha pedido a Dios que los prospere, que los levante? Pero ¿cómo orar si yo no creo que a mí me prospere Dios? Si yo no creo que Dios me prospere a mí, ¿cómo oro para que Dios prospere a mis hijos también? Hay otro ejemplo en Primera de Reyes, por favor acompáñenme. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 3. Amén. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Todos conmigo? Leamos entonces. Dice la palabra del Señor que llegaron los días en que David había de ¿qué? Ya estaban las últimas. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y ¿sabe qué? Hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo ¿qué? Mire que aquí hay vida espiritual y vida material. Porque cuando yo obedezco el mandamiento de Dios es una vida espiritual, pero cuando emprendo algo para la gloria de Dios es parte de lo que es la economía de las personas. ¿Usted ha pensado en lo que harán sus hijos de aquí en adelante? ¿En qué trabajarán? ¿De qué van a vivir? ¿Usted ha pensado que cuando usted ora sobre ellos acumula una bendición? Recuerda que bendecir es traer de parte de Dios una promesa para sus hijos. Entonces no podemos dejar de orar o dejar de creerle a Dios. Sabe que su oración realmente toca el cielo. Y David, si escribió el Salmo 23 y el Salmo 51, pues tenía de qué hablar también, porque él había visto la gloria de Dios, aunque se equivocó y reconoció su error. Y entonces en el versículo 2 dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? Nacer, crecer y morir. Bueno, multiplicarse y morir. Y le dice que se esfuerce y que sea hombre. Dígale al que está a su lado: sea maduro, sea madura. Porque aquí la palabra hombre traduce maduro. Sea, no maduro el de allá, sino maduro de conocimientos. Sea maduro. Tremendo cuando usted oye que hay gente que chilla delante de Dios: ay, no me ha dado lo que le he pedido y tanto que le he clamado.
para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Usted se lo ha hablado a sus hijos? ¿Les ha mostrado la palabra del Señor? ¿Le ha mostrado la promesa de Dios? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no creemos. Así de sencillo, no creemos. Pero usted ya no cree en la prosperidad, pero sí cree en salvación. ¿Sí o no? ¿Usted es salvo? Bueno, gloria a Dios que ya hubo más o menos. Ya eso me anima. ¿Usted cree que es próspero de parte de Dios? Bueno, muy bien, gloria a Dios. Me siento en aliento. Si yo voy a prosperar, yo puedo creer que Dios hoy en día me golpean para la bendición, me alcanza la bendición. Porque una palabra de Dios del Antiguo Testamento hoy se cumple sobre mi vida y sobre su vida también. Que le golpeen para que les venda, que le golpeen para que le ayude, que le golpeen para un nuevo trabajo, que tome esta siembra, que tome esta cosa, que tome la otra. Que usted pueda ver la gloria de Dios, porque está aferrado a su corazón. Señor, gracias, porque lo que quedó atrás, pero tú haces nuevas todas las cosas. Señor, tu palabra es verdad. El Salmo 119 dice que la suma de tu palabra es verdad. Que usted pueda ir a la oración con toda fe y con toda gozo y pueda confiar en la prosperidad de Dios. ¿Usted confía en la prosperidad de Dios? Entonces vayan conmigo a Proverbios 28. Proverbios 28, 25. Es un paseo por la Biblia, pero pues lo que nos levanta es la palabra, lo que nos levanta es la fe. Yo no he usado esto nunca, voy a usarlo hoy, a ver. Gracias, Dios mío. Amén, todos conmigo. Proverbios 28, 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Díganlo todos. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, ¿qué? El que no cree en la prosperidad de Dios se afana, se angustia, pelea con sus vecinos, pelea con sus compañeros de trabajo, pelea con sus clientes. El que confía en el Señor, ese prosperará. ¿Usted confía en Dios? ¿Le cree a Dios? Pero no le vemos. Pero está aquí esta mañana con nosotros, porque Él prometió que cuando hay 2 o 3 en su nombre reunidos, Él está en medio. Entonces la prosperidad no es solo posesiones materiales, que son importantes. La verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente. Mire que cuando David habló a su hijo, le dijo: aquí le dejo el reino, lo que Dios nos ha dado, pero ojo, pilas con el mandamiento de Dios, pila con el precepto de Dios, pila con desobedecer a Dios, pilas. Le estaba advirtiendo porque sabía que uno se va y quedan los hijos solos. Hoy día una persona que el viernes fuimos a visitar y estaba llorando porque pensaba que si se llega a ir, ¿qué será de sus hijos? ¿Qué será de tal persona? Pero el que los puso en manos de Dios le ha dejado un legado de fe, un legado de obediencia, un legado de multiplicación también. Entonces, claro, la prosperidad de Dios o del camino de Dios es prosperidad física, que es salud, es mental, es emocional y es bienestar del alma. Mire que cuando usted mira la carta de tercera de Juan, versículo 2, que le habla el apóstol Juan a Gallo, a un siervo de la iglesia, le dice: amado mío, yo te conozco que sirves en la iglesia, en la obra de Dios, que traes tus diezmos, tus ofrendas, que siembras. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Hay cristianos emocionales? Así lo hay. Así están en 5.º nivel, 8.º nivel, no sé en qué nivel. Cristianos emocionales que a veces toman la palabra así. ¿Y cómo sabemos que son emocionales? Cuando empiezan a sentirse por allá como que Dios no le ama, que lo ha dejado solo, que ha perdido años sirviendo en la obra y no hizo el milagro de Dios. El que se mantiene firme se mantiene como soldado de Cristo. El cristiano maduro confía en Dios y no confía en las riquezas. Craso error que la gente confíe en lo que tiene, en su profesión, en sus títulos, en su carro, en su fábrica, en su negocio. Ese es un problema tremendo, confiar en lo que tiene. Miren conmigo el Salmo 40, por ejemplo, para que veamos lo que Dios advierte a la iglesia esta mañana, o bueno, esta tarde ya. Salmo 40, versículos 1 en adelante. Hay un título ahí, usted lo puede leer. Salmo 40. Dice: la insensatez de confiar en las riquezas.
En el desierto es que somos probados en la fe, en la escasez, en la necesidad, en la enfermedad de pronto, en la separación, porque a veces cuando se separan los matrimonios hay momentos difíciles. Pero el Salmo 40, versículo 1 dice al músico principal, Salmo de los hijos de Coré: oíd esto, pueblos que... ¿No? Perdóneme. No me juzgue allá, ese pastor está ahí. Salmo 49, perdón. Es que a estas alturas del partido, ya 1:30 de la tarde, 1:15. No, mentira, es que transcribí mal el Salmo 49. Pero era para ver si ustedes estaban pendientes, a ver, entonces. Y algunos están ahí pendientes, algunos bostezan, no importa, yo vengo a hablar la palabra de Dios. Salmo 49, 1 dice: oíd esto, pueblos todos. O dice el pueblo de Israel, o dice los judíos, o dice sembradores de luz, ¿no? Todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. ¿Quiénes? Así los plebeyos, clase social más baja, como los nobles, clase social más alta. El rico y el pobre, juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, y declararé con el arpa mi enigma. Alto ahí. ¿Usted sí lee el libro de los proverbios? Nadie. Solo un amén por allá. ¿Usted sí lee el libro de los proverbios? ¿Sabe? El libro de los proverbios nos habla de la conducta y de la formación. Y aquí está diciendo que inclinaré mi oído, oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer por... ¿Sí? Eso es, ¿sí? Inclinar su oído. Versículo 5. Pregunta: ¿por qué he de temer en los días de la adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. En pocas palabras, traducido a hoy, es: ¿por qué me voy a quejar de lo que estoy viviendo hoy? De la dificultad que vivo hoy, del problema, de la escasez, de la separación, de mi trabajo, de la opresión. ¿Por qué me quejo? Cuando no le creemos a Dios, nos quejamos. Y cuando nos quejamos, damos órdenes y empezamos a decretar y no sé qué, y se llega la bendición y llega el norte. Usted puede al diablo reprenderlo, amén, porque además viene a hacerlo torcer del camino. Pero la misericordia de Dios nos mantiene. Entonces no es que una queja avanza, sino más bien un tiempo que usted entre en la presencia de Dios. ¿Sabe? Decimos que si tenemos dinero, las cosas van a cambiar. ¿Cuánta gente tiene dinero y vive en problemas? Yo conozco gente que tiene provisión y en problemas, peleas con su esposa. Guarden y guarden y guarden y no siembran absolutamente. ¿Sabe por qué he de temer? Si dice la palabra que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Que mayor es el que está en el mundo, el que está en mí, que el que está en el mundo, perdón. Entonces, ¿por qué temer? Versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas, ¿sé qué? No, yo tengo una profesión, yo tengo un título, soy abogado, yo soy esto, soy arquitecto, soy lo otro, soy gerente, soy aquí, soy allá, esto, aquí. Yo confío en eso. Problema tremendo cuando la gente, el rico o el pobre, confía en lo que tiene. El rico porque tiene mucho y el pobre porque no lo tiene, y entonces desmaya en lo que no tiene. Ay, no tengo. Pero si dice la escritura: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo nos será añadido, porque yo sé que Dios está conmigo, que Dios me ha dado promesa, que yo me mantengo firme, que aunque venga el diablo a hacerme torcer el camino, me mantengo firme como un hombre. Salomón llamó a David llamó a Salomón: te mando que te esfuerces y seas valiente, que seas hombre. En pocas palabras le dijo que le dijo: no sea niñita ahí, no se queje, sea hombre, sea valiente. Sea varón. ¿Por qué en algunos hogares es la mujer la de la fe y no el hombre? ¿Por qué hay unas mujeres que son de fe y el varón ahí achantado y a chico palabra? Bueno, gloria a Dios. Dice aquí que los que confían en sus bienes: no, yo tengo 3 casas, yo tengo el arriendo. Mire, confiar en eso es que en cualquier momento viene algo malo y ¡pum!, se le acaba todo. Puede quebrarse la bolsa de valores de Wall Street, se acaba todo. Entonces, versículo 7: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir ¿a quién? ¿Cuánto vale su salvación? Gina, ¿cuánto vale tu salvación? ¿Tú puedes dar tu casa, tu carro, tu profesión, tu dinero para que seas salva?
no alcanza. ¿Sabe qué dice el versículo 7? Que ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios por su rescate. Es tan alto el costo de la salvación que solo Jesús pudo librarnos de la muerte. ¿Sabe de qué nos libró? Del infierno. ¿Usted había pensado unas vacaciones eternas en el infierno? ¿Lo ha pensado alguna vez? Pero de allá nos rescató el Señor, del infierno, de la hoguera, del lago de fuego, del azufre y de muchas otras cosas más. Entonces ya somos prósperos porque el Señor nos redimió de la maldición y nos rescató. Versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, porque para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. ¿De qué le sirve usted orar al Señor si no se va a hallar nada para el otro lado? Donde tampoco necesita. Si usted ya es salvo, allá el Señor le va a tener todo. Pero a veces confiamos más en el dinero, en la posición, en el cargo, en lo que tenemos, y dejamos de confiar en Dios. Entonces la prosperidad es el éxito del hombre sobre los tres aspectos de su vida: su espíritu, su alma y su cuerpo. ¿Por qué no decirle, Señor, yo he confiado más en mí que en ti? ¿Por qué no decirle esta mañana, Señor, yo te pido perdón porque dudo en tu palabra? Señor, ¿por qué no pedirle perdón porque a veces nos desanimamos, no queremos venir a la iglesia, queremos ir a Monserrate, es que hacer deporte? Pastor, no fui porque es que fui a hacer deporte a Monserrate, lugar que además es pagano. No es que sea feo, pero en sí eso es un lugar de paganismo. No le digo que no vaya, porque usted, ay pastor, ahora no vuelvo por allá, pero sí es un tremendo lugar, ¿o no? O esto es, quien vaya, la mayoría, hágase en la puerta antes de subir allá a la montaña, y mire cuántos vienen a pagar promesas, descalzos, con niños en brazos, de rodillas. No he visto ninguno que haga. ¿Y por qué no creerle a Dios que nos prometió que nos iba a prosperar? ¿Por qué no creerle a Dios como dice el Salmo 23:1? El Señor es mi pastor y nada me falta. Sea oveja, sea manso y humilde de corazón, siga el camino que Dios le ha dado para que usted vea la gloria de Dios. Por ningún instante dude que Dios quiere bendecirlo. No dude que Dios quiere maltratarlo. Tendrá que formarlo en el camino, claro, porque traemos algo del mundo que no quiere aún ceder a la voluntad de Dios. La carne nos puede ganar, pero no hay justo que es amparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué buena promesa de bendición. Aquí yo conozco muchas personas donde sus hijos son prosperados, aunque no vengan a la iglesia, pero ahí los papás firmes, orando, creyendo, batallando, clamando, y algunos muérganos malagradecidos con sus papás, que no siembran en los papás, que no les dan nada. Yo creo en que Dios nos llamó para ser prósperos en todas las áreas. Yo creo que Dios nos va a levantar primero en la fe, que su espíritu prospere, que nuestra alma prospere, para ver la gloria de Dios. Un milagro no viene de lo material, no viene porque se encontró 50,000 pesos botados en la calle. Un milagro viene porque Dios le plació bendecirlo a usted, le plació ayudarlo a usted, le pasó levantarlo a usted, bendecir su matrimonio, una buena relación marital, una relación de amor, de perdón, de no hallar juicios, de pullas. Un llamado al ministerio donde yo puedo venir con gozo un domingo desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y decir, Señor, heme aquí como soldado de Cristo. No me cuesta nada porque todo te costó a ti en la cruz del Calvario. No vengo a darte sino a alabar tu nombre y a glorificarte. No vengo a hacerle un favor a Dios sino porque lo amo por gozo, porque todo me lo dio Él a mí, porque Él ha sido fiel, porque a Él se lo debemos todo, porque a Él se lo debemos todo, puede ser. ¿Por qué no se levanta un momentico ahí donde está usted? Si usted cree que esta palabra fue muy dura, ore al Señor, no me juzgue a mí. Si usted ha sido bendecido, Dios le habló para que crea en la prosperidad a la manera de Dios y pueda vivir de la fe, entonces glorifique el nombre del Señor. Si usted cree que Él hará cosa nueva como lo prometió para este año, una palabra de bendición de Apocalipsis 21:5, créala en el nombre de Jesús. Si está en amargura, en dolor, esta tarde ore al Señor para eso.